Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Álvaro, ¿qué tal? Justo sí, en punto tú, puntual. Por ahí estamos ingresando más. ¿Qué tal María Luisa? Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a otra semana más. Estamos en la semana número 13. Voy a proyectar ahora mi computadora. Ya, ok, ok. Muy bien. Esperando que se haya podido repasar, chicos, por lo menos de la semana. Hoy tenemos un tema bastante bonito, en realidad. Em, es un tema que involucra a las actividades económicas. Vamos a ver, lo vamos a dividir en realidad en 2 semanas, porque no nos va a alcanzar solo una de las semanas. Entonces, estoy hablando, o esto me estoy refiriendo a las actividades económicas, entonces se van a dividir en 2 semanas. Entonces, esta semana vamos a hablar, acá voy a mi pincel, ya está. Vamos a hablar de las actividades más tradicionales, más antiguas también podríamos así decirlo, ¿ah? Entonces a ver, acá me está interrumpiendo, ahora sí. Muy bien, entonces hoy vamos a ver el tema de actividades económicas. Vamos a hacer un resumen y por ahí para recordar, para aquellos que ingresan un poquito tarde, recordar pero bastante rápido con las diapositivas. Comenzaremos hablando de la agricultura. Bien, acá lo voy a poner. Agricultura. La agricultura es súper tradicional, ya la agricultura se realizó desde de la época inca, se fue incluyendo no solamente la mano del hombre, sino también la tecnología con el pasar de los años. Hay agricultura de consumo local, hay agricultura de exportación también a su vez. Bueno, tenemos a un 30% de suelos con uso agrícola. Dicho sea de paso, la agricultura es la que mayor puestos de trabajo que tiene, ya sea para consumo directo o para autoconsumo, o para consumo, directo consumo, otros por autoconsumo, porque son diferentes, o también podría ser para la industrializada. Bien, 30% entonces de suelos es apto para uso agrícola. Y los suelos que no son aptos para suelo agrícola, tenemos a la superficie no agrícola. Profesora, ¿y cuáles son esas superficies no agrícolas? Me estoy refiriendo a los pastos, a los altos Andes, ¿no? Los altos Andes, que es más para la ganadería. Me estoy refiriendo a los montes de la selva. Me estoy refiriendo a los bosques netamente. Entonces, estas zonas no son, en primera instancia, agrícola, con una capacidad agrícola. No tienen capacidad. Existen dos tipos de cultivos. Cultivos. Existen cultivos que van a aparecer cada cierta estación. A esos son los cultivos transitorios. Por eso dice la mamá cuando va al mercado, mamá, se me antoja tal fruta. No, hijo, todavía no es temporada. Esos son cultivos transitorios. Y hay otros cultivos permanentes que todo el año, como el arroz, por ejemplo, todo el año lo poseemos, todo el año tiene la misma calidad también. Tenemos en la agricultura a productores, se ha llamado así productores agropecuarios, y tenemos también unidades agropecuarias, productores agropecuarios y unidades. Profesora, en la sierra, la sierra, costa, sierra y selva, así es, en la costa, sierra y selva. Los productores en su mayoría se encuentran en la sierra, seguido de productores agropecuarios en la sierra, en la costa y en la selva. Y en la selva. Y las unidades agropecuarias, las unidades como tal sobresaltan en la costa, seguido de la sierra y finalmente siempre va a estar la selva. Profesora, ¿qué es esto de productores? ¿Qué es esto de unidades?
Productores es la cantidad de agricultores registrados. Ya, ponte que un agricultor registrado tiene una parcela. En esta parcela puede hacer muchas unidades. Entonces, la mayor cantidad de división de una parcela de un productor, eso es unidad y se lleva más en la costa, en la costa. ¿Cómo es la agricultura en estas tres regiones? Costa. La agricultura en la costa es intensiva. Profesora, ¿qué es eso de intensiva? Intensiva es cuando se utiliza la agricultura mecanizada o algún tipo de tecnología. Entonces, la intensiva es la planificada, mecanizada. Tiene una alta productividad en la costa. Son incluso llamados cultivos industriales. Industriales. Estos cultivos industriales generan divisas por la exportación misma. Generan grandes divisas. Pero en la costa hay un problema. No hay mucha agua. Por tanto, en la costa se construyen reservorios. Entonces, usan reservorios. ¿Qué son los reservorios? Son infraestructura, así como un pocito, como, claro, como un pozo donde cae agua y se aprovecha esa agua para llevar al regadío. Uso de reservorios, entonces. Y también diríamos que esta agricultura en la costa se hace, recuerda una de las clases donde te decía que la costa tiene los famosos valles también. En estos valles es donde se aplica la agricultura. Pero como hay pocos valles, necesitan en segundo lugar las pampas y las pampas, los cultivos son bajo riego, profesora. Bajo riego es cuando precipita, no, disculpen, bajo riego es cuando el hombre tiene que regar sí o sí, tiene que colocar ni bien su mano de obra o ni bien la tecnología. Eso es, entonces quiere decir que los cultivos necesitan del riego humano. No es natural. Una parte negativa de la costa, que también lo vimos en clases anteriores, es de que al hacer un mal riego, un riego excesivo, podríamos perder el suelo o el suelo se puede desertificar. Simplemente se puede desertificar. Ahora pasamos a otro, sierra. En la sierra. En la sierra va a predominar la agricultura extensiva. No es intensiva, sino extensiva. Estamos hablando de una agricultura tradicional, pero no toda la sierra es extensiva, también hay agricultura intensiva. ¿Dónde se lleva esa agricultura intensiva? Específicamente en los valles interandinos. Ajá, profesora, esa agricultura intensiva podría servir para exportación, claro, porque son en grandes volúmenes y en menos tiempo. La extensiva, en cambio, es menor, es mucho más el tiempo y menor la cosecha. Entonces, pero la mayor parte de la sierra hace uso de una agricultura, entonces, extensiva o tradicional. Eh, Existen dos tipos de regadío. Puede ser las tierras de secano y existe también las tierras bajo riego. Más o menos la proporción es de 62 aquí, 62%, y lo que resta, 38%, es para bajo riego. Profesora, ya me acordé, de la costa también hay bajo riego, sí. Donde necesita al hombre para poder regar los cultivos, sí. Lo mismo ocurre en la sierra. Lo mismo ocurre en algunos espacios de la sierra. En su mayoría, más del 50%, 62% con precisión, hace uso de las tierras de secano. ¿Y qué son las tierras de secano? Las tierras de secano es cuando el poblador espera a la estación ideal, es decir, por ejemplo, verano lluvioso en algunos lugares, espera la estación ideal para que la naturaleza se encargue de hacer ese regadío totalmente natural.
Entonces también la naturaleza puede colaborar por ese lado. Problemas en la sierra. Uno de los problemas es de que eh, a veces hay periodos largos donde no recibe precipitación a los cultivos, esos son las sequías. O si no, también puede ser el descenso de la temperatura, ¿no? El aire frío. A eso le llamamos heladas. Específicamente el quien afecta a la agricultura son las heladas negras. Mata a la agricultura. Ajá, ya estamos ahí con costa y sierra. Nos falta ahora la selva. En la selva tenemos a la selva alta que se comporta de manera diferente que la selva baja. Selva alta que se comporta de manera diferente a la selva baja. La selva alta hace uso de la agricultura. La selva alta en realidad sirve para exportación, entonces diríamos la agricultura intensiva. En cambio, la selva baja no se exportan los productos, disculpen, agricultura, ahí está, ve. Agricultura extensiva, es tradicional. ¿Dónde se da, profesora, los árboles frutales? Aquí. ¿Dónde específicamente? En las terrazas, en las zonas de barrizales, en los árboles, crecen los árboles frutales. El arroz también, hay arroz en la selva baja, hay yuca. Y en la selva alta, ¿qué predomina? Predomina el cacao, el café, que sirve de exportación, el té, la coca. La coca también está en la selva alta. El, la palma aceitera también está en la selva. Esas son las comparaciones que tenemos de la agricultura, cómo se desarrolla la actividad en las diferentes zonas. Zona de costa, de sierra y de selva. La selva no se comporta de manera uniforme, chicos, sino es diferente en la parte alta y en la parte baja. Parte alta, recuerda que se exporta, así es que es una agricultura intensiva. Siguiente actividad que vamos a tocar, la ganadería. Acá le voy a poner ganadería. La ganadería, la ganadería es la crianza de algunos animales que sirven para consumo. Por ejemplo, un animalito que sirve para consumo es la vaca, crianza de vacuno. ¿Qué razas o de cabeza de ganado vacuno sirven para el comercio? El que más predomina en realidad en prácticamente entre todas las razas es el mestizo o el criollo. El criollo es la vaquita de color plomo, quizás hasta negro. Luego le siguen los mascaritos, el brown, marrón, el Swiss, esas son vaquitas ya más grandes, incluso las pezuñas se diferencian hasta por las pezuñas. El Swiss, el Holstein. El Holstein es esa vaquita que siempre nos han hecho dibujar de blanco y negro, con manchitas negras. Ya, ese es el Holstein, es una de las razas más caritas. ¿Dónde, profesora, se da la mayor crianza de ganado vacuno? Cajamarca predomina, Leche Gloria se fue hasta Cajamarca, en Puno, en Ayacucho o en Cusco también. Luego, otro tipo de ganado, aprovechamiento de lana, lanar, ganado lanar. En el ganado lanar tenemos tanto lo que producen las ovejas, ovinos, o que vamos a colocar ovinos, lo que produce el ganado ovino, y lo que producen las alpacas. El ganado ovino predomina la raza criolla. Luego también le sigue el corri, el corriedale. Dale, corridale, ahí está. Ya, esas son las que predominan. El corriedale es una especie donde tiene la cabecita más chiquita y el cuerpo más grande. Bien pequeñita su cabeza.
El Hampshire también se encuentra aquí con el Black Belly, también es otra raza de ovino. O si no, entre las alpacas tenemos a la Huacaya, al Suri o también a las razas cruzadas. Son las más comunes, las cruzadas. Bien, ahí tenemos entonces al ganado, la narra, aprovechamiento de ovinos y de alpacas para formar hilos incluso. Luego, otro tipo de ganadería es el porcino, los puercos, los chanchitos. Ya, el ganado porcino especialmente se da su desarrollo en Lima, al igual que la ganadería avícola. ¿Qué tipo de especies predominan? El criollo. Criollo. Si tú te vas a Lurín, por ejemplo, puedes aprovechar tu chicharrón. Hay, hay crianza de cerdos a por doquier en Lurín. Otro, otro, la avícola, ¿no? La avícola. También esta predomina en Lima y principalmente destaca la especie conocido como pollo de engorde. Profesora, ¿qué es eso de pollo de engorde? El pollo de engorde, chicos, el pollo de engorde, voy a poner acá. El pollo de engorde es aquel animalito, es que pollito que crece bastante rápido y es con el objetivo, la finalidad de venderlos, ¿no? Para el consumo directo, un consumo rápido. Ganadería. Otra actividad, otra actividad que tenemos es la acuicultura. Profesora, ¿qué es la acuicultura? La acuicultura es como si se cultivara, como si se sembraba, si se sembraba, pero especies acuáticas. Vamos a colocar cultivo y producción de especies acuáticas. Profesora, ¿y qué especies acuáticas? Tanto en costa, tanto en sierra se desarrollan. Tenemos a los peces, a los moluscos, a los crustáceos, esos son los que destacan. Un ejemplo, profesora de acuicultura, tú te vas a comer, ejemplo, pondrá por acá, te vas a comer a un recreo en la parte de la sierra. Pedirás mi trucha, ah, tienen canales, unos canales que construyen las mismas, em, lugares donde comercializan comida, ahí mismo construyen y directamente lo cazan y va al plato. Esto es, bueno, truchas en zonas altoandinas, el langostino también es langostino, es, es muy visto en Tumbes y Piura, el camarón. El camarón de río es en Arequipa, predomina en Arequipa, en la parte de cultivo, de crianza, de la reproducción de camarón. O si no, en la selva, me estaba olvidando de la selva, la tilapia. En la selva, en realidad la tilapia es de la selva y la costa norte. Entonces, la tilapia, no sé si estabas enterado, en Brasil hace muchos años atrás ya, no es ahora nada más, en Brasil se aprovechaba la piel de esta especie de tilapia, de pez, para colocarlo en las pieles quemadas, en lugares, en zonas quemadas, debido a que el tejido estaba deteriorado, porque en realidad cuando uno se quema puede deteriorar o romper la piel y va excavándose más capitas de la piel, ¿no? Dependerá, pues hay quemaduras de primer, segundo, tercer grado. Entonces, ¿qué hacen los dermatólogos, los especialistas cuando quieren tratar para evitar infecciones? Les colocan la piel de tilapia. Entonces, la cicatriz es menos atenuante, es mucho más rápida la recuperación y menos doloroso. Entonces, en Perú también lo aplican, ¿ah? En Perú también se aplica. Profesora, ¿y la acuicultura es la pesca, la pesca de mar? No. Recuerda, la acuicultura es cuando hay crianza de estas especies y también está controlada su reproducción. Pueden ser en especies naturales o en especies, disculpen, en lugares naturales o en lugares artificiales que cree el hombre. Ajá, pero si tu pregunta es por la pesca de mar, la pesca de mar, a ver, a colocar por aquí, existe la pesca.
artesanal que da trabajo a muchas personas, o también conocido como la pesca de menor escala. De menor escala. La pesca artesanal o conocido como la pesca de menor escala. Estos, los pescadores artesanales solo pueden llegar hasta las 5 millas separados del litoral. Más allá no pueden adentrarse, a menos que sea la pesca de mayor escala, donde la industria va a llevar sus propias embarcaciones, pero son gigantes. Aparte también tiene un límite, no puede extraer mucho, porque si no el pobre pescador se terminaría hundiendo. Entonces solo puede llegar hasta las 30 toneladas. ¿Para qué pescan ¿Para qué se hace la pesca artesanal, profesora? Para el consumo directo. ¿Qué es el consumo directo? Es cuando pescan y directamente lo llevan a los mercados, de los mercados directamente va a nuestro plato. Brinda entonces trabajos colectivos, en su mayoría. Hay pescadores artesanales formales e informales, también es válido mencionar. O si no, podríamos llevar a cabo la pesca industrial, es la más preparada, ¿no? La pesca industrial o mayor o de mayor escala. Esto va desde las 5 hasta las 200 millas. Desde las 5 hasta las 200 millas. La pesca industrial tiene un mercado de exportación, o vamos a colocarlo por aquí, un mercado externo. El mercado externo. Profesora, ¿puede llegar, o llega solo hasta las 30 toneladas? No, sobrepasa las 30 toneladas. El límite de las 30 toneladas solo es para la pesca de menor escala. Y sus embarcaciones están en los puertos, bien anclados en los puertos de Chicama, de Chimbote, de Pisco, por ejemplo. Entonces, la pesca industrial. Bien, ahí está la pesca. Ajá, pero también, así como hay pesca de mar, profesora, pero también hay pesca continental, sí, pero recuerda que no estás criando esa especie, tú estás solamente retirándolo del medio natural. Cuando se habla de la crianza, es esa acuicultura, no te vayas a confundir, ¿ah? Vamos a hablar entonces ahora de la pesca continental. La pesca continental se desarrolla de diferente manera en la costa, en la sierra y en la selva. En la costa se hace la pesca del camarón, ya, del camarón, está como en Pativilca, o del langostino, también es, no, retirado. La pesca de la costa, ahora la pesca de la región andina. La pesca de la región andina, me estoy refiriendo en lagos y ríos. Esto en su principal extracción se da en el lago Titicaca, principalmente en el lago Titicaca. Profesora, ¿y en la parte amazónica también hay? Sí, por supuesto, amazónica, Amazonía. ¿Qué se extrae de la Amazonía? Va a ser muy raro que nosotros, que las especies que están en la Amazonía la pasemos a comprar aquí en Lima. Por ahí que otro habrá un puesto, ¿no? Pero principalmente abastece al mercado solo de la Amazonía. Por ejemplo, no hemos probado, raro probar también el zúngaro, el paiche, es raro probar el sábalo, el carachama también. No, salvo, claro, que sea un negocio netamente de comida amazónica, ahí sí podría ser, la Amazonía. En la pesca, eso es todo de la pesca continental. Hablamos de la pesca de mar, hablamos de la pesca continental y nos falta una actividad que nos brinda mayores ingresos en divisas. Esa es la minería. Profesora, ¿y a nosotros a quién le vendemos minerales? Antes, en primer lugar, era Estados Unidos. Hoy en día, nuestro comprador líder por excelencia es China. Se ha desplazado a Estados Unidos en un segundo lugar. Existen tipos de minería. No te estoy hablando de la formal e informal, ¿ah? Te estoy hablando de por tamaños. Minería pequeña, o también llamado canteras. La pequeña minería, también conocida como artesanal,
tiene o extrae menos de 300 toneladas. Menos de 300 toneladas. 350 incluso creo que es. 350 toneladas. La pesca artesanal principalmente hacen excavaciones, pero al exterior. No hacen socavones o no hacen trazos de túneles. No, la pequeña es más hacia el exterior. Aquí ya viene la mediana minería. Mediana. ¿Qué características tiene la mediana, profesora? La mediana tiene características de hacer una minería subterránea. Vamos a colocar acá, subterránea. Ajá, en boletín también lo vas a encontrar ahora como socavones. Pues, ¿qué son socavones? Los socavones son los túneles. Mira por acá, mira, acá está el material ya. Acá hay un túnel que te comunica con el exterior y es llevado el mineral. Esto se le llama socavón. Entonces, mediana minería. La mediana minería puede extraer diario hasta 5.000 toneladas. Y la minería grande. Profesora, de todas estas, ¿cuál es la más contaminante? Está además la minería grande seguida de la mediana. La pequeña en realidad tiene pocos impactos, pero también contamina. La grande no va a ser no va a ser subterránea, o se le conoce como tajo abierto. A cielo abierto lo dicen también. Es decir, se ve, toda la excavación que están haciendo se visualiza. Uno de estas mineras grandes lo tenemos de Volcan, incluso que es una de las mineras más antiguas. Volcan, bueno, cambió de empresa hoy, te estoy hablando de la minería de Cerro de Pasco, ¿no? Todo lo puedes ver, todo el proceso lo puedes observar. Minería grande. Atajo abierto va a sobrepasar a las 5.000 toneladas que dejamos en la parte mediana y mayormente la mediana y la grande, aunque más la grande, lo realizan las empresas grandes. Las empresas, los consorcios, ellos son los que realizan la minería. ¿Qué minerales exportamos, profesora, principalmente? Principalmente está el cobre, el oro en segundo puesto, el zinc. Estos son nuestros productos estrellas. Profesora, ¿el cobre qué puesto ocupa? Primer lugar en Sudamérica. A nivel mundial me parece que estamos en el quinto puesto. El oro sí está en quinto puesto a nivel mundial. Y el oro a nivel de Sudamérica parece que ocupa el tercer lugar. Entonces, estos por excelencia lo tenemos. Por ejemplo, el oro. El oro sirve para conducir electricidad. Prácticamente todos nuestros aparatos electrónicos, chicos, tienen cobre. Los cableados tienen cobre. ¿Por qué creen ustedes que paran robando los cables de los tendidos eléctricos? Porque quieren el cobre para venderlo. Claro, es una mínima cantidad la que va a tener. No es que sea puro cobre, es un mínimo. Y basta eso mínimo como para que produzca electricidad. Ajá, la minería. Otra de las actividades, ¿dónde está? Acá. Es el petróleo. Te estoy hablando, primero vamos a hablar de hidrocarburos. Un hidrocarburo, vamos a colocar por aquí, hidrocarburos. Un hidrocarburo es el petróleo. El petróleo pasa, vamos a ir de la costa a la parte amazónica. De la costa a la parte amazónica. En la costa se encuentra o llega hasta Piura. Llega hasta Piura. Entonces, ¿y dónde recorre la parte amazónica, profesora? Loreto, recorre Amazonas, recorre Cajamarca, va ingresando a Cajamarca, y en la costa llega hasta Piura, pero también va de Lambayeque a Piura. Lambayeque a Piura. Entonces, hay un ramal desde Loreto, ya, el ramal de Loreto, que llega al final a Piura. Ahí es donde se termina procesando. Y cuando uno excava, ¿por qué se formó el petróleo? El petróleo es porque nuevamente vuelvo a la teoría de los inicios de la vida, donde todo estaba inundado, donde todo era agua, y se fueron fosilizando algunas especies en determinados lugares, y eso con el pasar de los años produjo el petróleo.
Pero hay una cosita. Tú puedes encontrar en este lugar un, puedes puedes encontrar vestigios, ya sean puros o mixtos. ¿Puros de qué? ¿A qué me refiero? Puro petróleo o puro gas. O también podrías encontrar un poco de petróleo y un poco de gas en el mismo lugar. Entonces, el siguiente hidrocarburo que te voy a hablar es el gas. El gas. Tenemos en el gas, tenemos residuos puros y residuos mixtos. O bueno, tenemos para el aprovechamiento puro y mixto. En el puro va desde Cusco, Ayacucho, Huancavelica, va por Ica, pasa por Lima. Y en los mixtos tenemos en Ucayali, La Guaitía, y también en Talara, Piura. Esos son el gas. Y una cosita, chicos, profesora, cuando lo están procesando al gas, ¿qué ocurre? A ciertas temperaturas va a ser como como un tanque. Ellos lo empiezan a hervir, incrementan la temperatura, lo empiezan a hervir. Como va hirviendo, se va separando los residuos más pesados de los ligeros. Cuando a ti te venden un tipo de gas, porque si lo habrás leído en el grifo, gas GNB con tal, de tanto, eso es la calidad. Mientras más procesado se encuentre, menos daño le va a causar al motor de tu carro, pero claro, va a ser mucho más costoso para los bolsillos de las personas que hacen uso de transporte. ¿No? Eso es lo que tenemos. Ya, por ejemplo, en gas tenemos la figura del gasol, así se llama, gasol y otros derivados. Muy bien, es muy bonito saber un poquito más sobre el gas. Ok. Dicho sea de paso, la concesionaria para distribución del gas en Lima es la empresa Cálida, una empresa colombiana. Y en la parte norte está administrado medio administrado en realidad por el Estado y por otras empresas. En el norte no es Cálida la concesionaria, sino es, ¿cómo se llamaba? Gasnor, así se llama. A ver, para todos aquellos que no pudieron ingresar a tiempo, chicos, bastante rápido nada más. Ajá. O si no, los que estuvieron a tiempo, vamos a hacer un repasito rápido igual, para que nos vaya bien en las preguntitas el día de hoy. Hoy hablaremos de actividades económicas, las principales, las más antiguas también. Ajá, comenzando por agricultura. La superficie agropecuaria en el Perú solo es el 30%. Dijimos eso. Ajá. Ahí está la superficie agrícola y la superficie no agrícola están en los montes, en los bosques, en los pastos naturales, eso es no agrícola. Ajá. Tenemos en la agricultura transitoria y permanente. La transitoria es por estación. Todo el año algunos producen, eso es permanente. Transitorio es porque cierto, determinada estación. Ajá. Dijimos también en productores. Dijimos que en la mayor cantidad de productores registrados está en la sierra, seguido de la costa. Y si hablamos de unidades agropecuarias, quien tiene más unidades agropecuarias es la costa, y luego le sigue la sierra y finalmente la selva. Uy, uy, pasé. Tipos de agricultura en la costa. Manejan una agricultura intensiva o tecnificada o mecanizada. Aquí está. Tienen una alta productividad porque le va a servir para la exportación. ¿Qué productos? Caña de azúcar, algodón, vid, mango y otros. Utilizan reservorios porque no están abastecidos de agua. Predomina la superficie agrícola bajo riego, ¿no? En la costa. ¿Por qué? Porque el hombre necesita, ahí está como esto. Mira por acá. Este es bajo riego, por dispersión. Por acá hay huequitos que le hacen y cada cierto tiempo, por poquita agua está distribuyendo este cañito. Generan divisas también la agricultura de la costa por la exportación. Y en la sierra dijimos que predomina la agricultura extensiva. También tenemos agricultura intensiva, sí, pero eso es en los famosos valles interandinos. No tiene mucho financiamiento en realidad estas zonas. Usan tierras de secano, eso es
tierras porque el poblador va a esperar a una estación determinada que empiece a llover para que continúe dándose o abasteciendo su cultivo. Por regadío, el hombre va a tener que meter mano ahí. En algunos, ahí está, en algunos valles se hace la agricultura intensiva, dijimos, ¿no? Por ejemplo, es donde se siembra la papa, el maíz, sobre todo valles interandinos. En la selva alta, a diferencia de la selva baja, es más una agricultura intensiva porque se usa como exportación. En cambio, la selva baja es una agricultura extensiva que abastece solo al mercado local. Y la selva alta es de exportación como cacao, café, té, coca y más. Ajá. La ganadería, mira, te decía, en el sector de vaquitas, esta es la raza criolla, ¿no? Marroncito oscuro a negro. La raza Holstein es lo que siempre nos han enseñado. Este es el Brown Swiss, marrón prácticamente, solo que cuernos más pequeñitos, por ahí una que otra marca de diferencia. Otro, lanar. El lanar predomina el criollo, este es el criollo, donde la lana del animalito no es poca, no es mucha. En cambio, mira que por acá el corridel, la cabecita es mucho más pequeña, el cuerpo es más, incluso es más pomposo. Lanar, ahí está, el sector o por el lado de la alpaca, por alpacas, mira, por acá el suri, o la huacaya también. O si no, el sector porcino, donde se crían cerditos, eso destaca principalmente en Lima, bueno, las razas criolla. El sector avícola en Lima también hacen el aprovechamiento, bueno, hacen uso de los pollos de engorde para crecimiento más rápido. Acuicultura, la siembra, mira por aquí, los enjaulan. Las truchas en jaulas flotantes para reproducirse. Como las langostineras, mira acá. La tilapia, así. ¿Bien? Entonces, de esta manera, el hombre cuando tiene control, a eso se le llama agricultura. Algunos le dicen siembra, ¿no? ¿Para qué lo hace, profesora? Con fines de consumo, por supuesto, con fines de comercialización. Profesora, ¿son de agua dulce o agua salada? Ambas. La acuicultura se puede hacer con cualquiera de las dos. La pesca, dijimos, vamos a dividirlo en artesanal e industrial. La artesanal tiene un límite de 5 millas y sus embarcaciones no pueden llevar más de 30 toneladas, a diferencia de la industrial. La industrial sobrepasa las 5 millas y sobrepasa también las 30 toneladas. La artesanal sirve para abastecer al mercado local, mientras que la industrial, esas sirven para hacer otros agregados, ¿no? Y exportación. La pesca continental lo podemos realizar en ríos costeños como Patibil, Cacañete. En ríos y lagos andinos es limitado, principalmente hay más especies en el lago Titicaca. En los ríos y lagos amazónicos, pues podemos obtener el paiche, el zúngaro, el sábalo, la doncella, la carachama, por ahí te decía. La minería, mira, esto de acá es el socavón. ¿Te das cuenta? Este es el socavón. Pero hay que tener mucho cuidado. Mira este casco que se pone el trabajador. Las rocas, chicos, debido a que hay una fuerte presión, van a salir disparadas de esta manera. Sí o sí necesitan colocarse cascos de protección. Si no lo usasen, imagínate que a la velocidad que va la roquita le caiga a la 100, muerte inmediata de la persona. Bueno, esta es minería informal, ¿ves? Un tajo abierto, no hay mucha tecnología también. Y no puede extraer más de 350 toneladas. Tiene menor capital, también está de más decirlo. S- Mediana minería, las capitales intermedio, puede llegar a extraer hasta 5.000 toneladas. Y la de gran minería tiene yacimientos a tajo abierto. Mira, este es el de Pasco, ¿ves? Tajo abierto, como caminitos hasta llegar a la parte inferior. Ya. La gran minería sirve para la exportación. Más o menos, bueno, la extracción no tiene límite, puede ser a más de 5.000 toneladas de extracción diarias.
¿Qué recursos mineros tenemos en el Perú? Cobre, primer lugar, plata, hierro, oro, zinc y lo demás. El ranking en el Perú a nivel mundial, somos el segundo lugar en cobre a nivel mundial, mundial. Primer nivel, primeros a nivel Latinoamérica. Tercer lugar como productor de zinc a nivel mundial. Cuarto lugar como productor de plomo, estaño y molibdeno. Y octavo en oro. A nivel latinoamericano exportamos, estamos oro, zinc y plomo y estaño. Esos son en esos puestos, ¿no? Los que sobresalen. Y en segundo lugar tenemos al cobre, la plata. Bien, entonces el primer aliado al quien exportamos es China. También lo mencionamos. Aquí están la distribución de alguna de las mineras de cobre, zinc, oro. Las que más se escuchan es la de cobre que está en Antamina, en Ancash, la de zinc que también se extrae en Ancash, la plata también en Antamina, disculpen, se extrae en Antamina. Pero a su vez, válido decir que hay una extracción de carbón. Imagínate tú, así es el de carbón. El carbón, si le cae una chispa, puede arder, puede explotar. Es muy riesgoso estar en una mina de carbón, pero sí hay personas que van a la mina de carbón, claro. El pago es mucho mayor porque el riesgo también es mayor. Ajá. Ah, bueno. Nosotros extraemos minería metálica y no metálica, chicos. La minería no metálica pertenece al sector construcción. La minería metálica son esas famosas piedras preciosas. Ahí está. Sobre los principales yacimientos, dijimos, en petróleo tenemos en la costa y en la región amazónica. Todo ese, ahí está, ahí está. Aquí está en Loreto, en la estación 5 hasta Bayóvar. Mire todo este recorrido. A eso se le llama oleoducto. Y el gas, mira por aquí cómo recorre. ¿Te das cuenta? Todo esto hasta llega a Lima, va a Cusco, Camisea, va hasta incluso hasta Nazca. Ya, ahí están los yacimientos. Y mira esta cosita aquí, mira cómo, dónde está mi manito? Ahí, acá está. Ya, mira esto de aquí, te dije, hay grandes donde van separando, les sirve como separadores. Aquí también mira por aquí. ¿Ves? Ajá. Ahí listo. Vamos a resolver las preguntitas de esta semana, chicos. Tómense unos minutitos para responderlo, pero con total seguridad. ¿Ok? Unos minutitos entonces, chicos.
A ver, chicos, ¿cómo les parece las preguntitas? ¿Qué tal les parece? ¿Tan, tan fuertes? ¿Están bien? A ver cómo lo van resolviendo. A ver, un ratito. Vamos resolviendo entonces, chicos. ¿Qué tal nos fue? Dice así. Los diferentes tipos de ganado que se crían en el país no solo brindan seguridad alimentaria, es decir, no solamente nos sirven realmente realmente de alimento nutritivo, sino que también generan divisas como producto de su comercialización hacia el exterior, ya sea directamente como materia prima o como productos manufacturados. Respecto a dicha actividad pecuaria, profesora, ¿qué es pecuario? Existe agropecuaria. Agropecuario, chicos, es agricultura, pecuario es ganadero. Ya. Determina el valor de verdadero o falso de las siguientes proposiciones o enunciados referente a la ganadería en el país. A ver, ganadería. ¿La ganadería está regulada por el MINAM? No, realmente la ganadería no tiene regulación, chicos. Entonces, no, no es. A ver, el número 2. El número 2 dice, se desarrolla notablemente por los extensos valles de la costa. Dice la ganadería, porque me está hablando solo de ganadería. Se desarrolla notablemente en los extensos valles de la costa. La costa tiene valles estrechos, valles transversales. Entonces, extensos valles no. La ganadería principalmente se da en la zona altiplánica, en la parte de las altiplanicies, en las grandes mesetas, no en la costa. Falso. Por lo general, prevalece el ganado criollo, dice. De raza, ¿no? Raza criolla o no. Sí. Prácticamente el ganado criollo está en vacas, está en porcino, está en ovino. Entonces, para todo está el criollo. Así es. Así es. Este de acá sí es, sí es. Criollo sí es. 4. La avicultura o aves, ¿no? La cría de aves se concentra en la región andina, así como la crianza del vacuno. Vacuno sí, pero en la región andina están las aves, no, está en Lima. Te hablé un poquito de la parte norte de Lima y en la parte sur. Ahí están las grandes avícolas. Ya, entonces este de acá no es. Sería falso, falso, verdadero, falso. D de edad. D de edad. Pasamos al segundo ejercicio. La actividad pesquera en el Perú consiste en la extracción de especies marítimas, dice. Extracción de especies marítimas. Ya, pesca, ¿no? Actividad pesquera en el Perú. ¿Me está hablando de acuicultura, profesora? No, no me está hablando de la pesca nada más. Pues la pesca puede ser en mar o en agua dulce. Ya, ok, dice marítimas, fluviales y lacustres. Esta actividad puede dividirse en artesanal o en pequeña escala o industrial, o de gran escala.
Respecto a este último, ¿a qué último? A la de gran escala me hace mención. Este último tipo de pesca podemos mencionar que, ok, solamente me hace referencia a la gran escala. ¿Es frecuente en puertos fluviales amazónicos? No, la gran escala se encuentra en las embarcaciones gigantescas, de embarcaciones industriales que es en mar, no en puertos amazónicos. Falso. Su actividad se inicia desde la línea del litoral y se extiende hasta las 200 millas, dice. Ah, ya. No, la pesca industrial, aquí está el litoral. No parte desde el litoral, chico. Aquí está la pesca artesanal, los primeros de 0 a 5 millas. La industrial va más adentro, más adentro. Entonces, dice, desde el litoral hasta las 200 millas, no, va más adentro, incluso hasta las 200 no puede llegar, simplemente, ficticiamente en realidad, no, nunca llega hasta las 200, hasta acá tampoco no. Su extracción está principalmente orientada al consumo masivo, profesora. Ah, al consumo masivo es el consumo directo, el que va al plato directamente. Al consumo masivo no, porque esta la vamos a exportar. Esta ni siquiera es de consumo, muchas veces ni siquiera es consumo interno nacional. Falso. D. La D dice, tradicionalmente se usan embarcaciones con bodegas de hasta 30 toneladas. La gran pesca a gran escala o industrial, no, es mayor a 30 toneladas. Falso. La E. Utiliza embarcaciones mayores a 30 toneladas y genera divisas para el país. Correcto. La E. Espero que así hayan marcado, chicos. Las dos preguntitas me parece. Las dos preguntitas me parece que están de la misma manera. Vamos ahora a la siguiente pregunta. 3. La 3 Ni dice, disculpe, no está sí. compartiendo. Uy, discúlpame, linda. Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver. Claro, como lo desactive para poder leer los comentarios. A ver, a ver. La primera quedamos en que era la letra D. Dijimos, la ganadería no está regulada por ningún sector, no corresponde al MINAM. La 2, se desarrolla notablemente en valles, en extensos valles de la costa, la ganadería no, en las mesetas, en las zonas altiplánicas. Por lo general prevalece el ganado criollo, el tipo o raza criolla, sí, están en los porcinos, en el vacuno y en los ovinos, correcto. La avicultura, aves, ¿se concentra en la región andina? No, es en Lima. Ahí esa parte está mal, porque lo demás que se concentra, a ver, se concentra en la región andina, así como la crianza de vacuno. En la andina sí es el vacuno, pero no corresponde a la avicultura, por eso es la D. Y la letra 2 dijimos, habla de la pesca. La pesca a gran escala, eso es lo que me habla. Entonces, ¿es frecuente en puertos fluviales? No, ese es en la costa. ¿Su actividad se inicia desde el litoral y se extiende hasta las 200 millas? No, desde el litoral inicia la pesca artesanal. La pesca de gran escala es mayor a las 5 millas. No. Su extracción está principalmente orientada para el consumo directo y masivo, es más para exportación. Directo y masivo es para abastecer al mercado local. Eso lo hacen los pescadores artesanales. Tradicionalmente se usan embarcaciones con bodegas de hasta 30 toneladas. Hasta dice, o sea, su límite es 30 toneladas. No, su límite es mayor a 30 toneladas, como dice la E, y genera divisas para el país porque va a ser un producto de exportación. Pasamos a la 3 ahora sí. La 3 dice, la actividad minera en el país es parte esencial de su economía, correcto. Esta se caracteriza por la extracción de minerales que tienen una gran demanda en el mercado internacional. Esta actividad económica presenta subdivisiones según la escala de explotación. De esta manera, tenemos desde la pequeña minería artesanal hasta la gran minería, a cargo de grandes empresas, dice, claro, la gran minería. Respecto a esta última, o sea, la gran minería me está preguntando,
Es correcto afirmar que, profesora, pero una consulta, dice, estas últimas hacen confundir, ¿no? Pero dice acá grandes empresas, ahí está el plural. Ya, en la 3, referente a la gran minería, ¿es una actividad que genera solo empleos directos? ¿Genera solo empleos directos? No, los empleos directos son la mano de obra no calificada. Eso es más para la pequeña minería o minería artesanal. Incorrecto. B, se ha creado un registro para formalizarlas denominada Reinfo, pero esto es para las informales, para las artesanales. Pero la gran minería sí o sí tiene que ser grandes corporaciones. Esas sí o sí necesitan pues estar formalizadas debidamente. C. Su principal mercado se encuentra en territorio asiático. ¿A quién exportábamos más? Les dije a Asia, sí es correcto. Desplazamos a Estados Unidos. Por lo general utiliza los servicios de socavón, no, el sistema de socavones. El sistema de socavones es la minería subterránea o la minería la mediana minería. No, no es. Y el último, acá es la C. Y el último, ¿por qué no? Su explotación exonerada de la consulta previa en zonas de extracción. No. La consulta previa es cuando la población tiene que dar el ok, el visto bueno para que la actividad y de inicio. Si la población dice que no, la actividad no puede continuar. Recuerden la ley de la consulta previa, incluso es un mecanismo de participación ciudadana que lo vimos en una de las primeras semanas de cívica. Entonces, no, exonerada, no, ninguna, incluso ninguna de las empresas, las dimensiones de las empresas, la C. Ejercicio 4. En el Perú es bastante frecuente el consumo de productos hidrobiológicos de distinto origen. En los últimos años ha ido aumentando el consumo de especies como los langostinos y camarones, ¿ok? La trucha arcoíris y la tilapia, muy solicitadas en la actividad gastronómica. Todas estas especies tienen en común el hecho de, me está hablando de consumo de productos hidrobiológicos. Me está hablando de especies, ¿no? Y me está diciendo la parte andina, la parte amazónica y la parte de la costa. Entonces, me está dando a entender de que se está llevando a cabo la acuicultura. Bueno, al decir productos hidrobiológicos, estamos mencionando de que es algo controlado. Entonces, sería, todas especies tienen en común el hecho de obtenerse dentro de las primeras 5 millas de nuestro mar. ¿Todas son un mar? No. La tilapia es amazónica, la trucha es andina. Ser producto de la pesca continental, no solamente es continental andina, langostinos, camarones, costa. Ser extraídos por medio de la pesca industrial, no necesariamente, tenemos la parte amazónica. Formar parte de la actividad productiva acuícola, esta es, ¿no? Estamos hablando de la acuicultura. Y la E dice ser recursos hidrobiológicos propios de aguas cálidas, o sea, mar me está diciendo tampoco. La respuesta, la clave es la D de dado. Y por tanto, ahí están las claves para que puedan marcar su boletín, chicos. Ahí está. Ahora pasamos a cívica. Ya estamos, la semana pasada hablábamos de los poderes, del poder legislativo. Estamos en los poderes del Estado, en los poderes del Estado. Entonces, el poder ejecutivo, vamos a hablar sobre su estructura y el que preside al poder ejecutivo, la figura presidente, del presidente. Acá está, el Poder Ejecutivo tiene la parte de la presidencia de la República, el Consejo de Ministros, quien acompaña al presidente dentro de su periodo. Ya, estos son cargos de confianza. ¿Quién preside el Consejo de Ministros? La presidencia del Consejo de Ministros. Los ministerios, son 18 en total, 18 ministerios. Y vamos a hablar también, bueno, está dentro del Poder Ejecutivo, que son las entidades públicas del Poder Ejecutivo.
los acompañantes, las que cumplen una función específica y claro, está especializada. Bien, comenzamos con la presidenta del Perú, por la presidenta. Em, a lo largo de la PRE hemos cambiado la figura del presidente, antes estaba ahí Pedro Castillo. Bueno, la presidenta es la figura que personifica a la nación, representa a la nación, dirige todo lo que tiene que ver con política exterior. Ella también nos representa al nivel exterior, ¿no? Es una figura de representación, es jefe del Poder Ejecutivo también. ¿Qué requisitos se necesitan para ser elegido presidente? El presidente más joven de todo el Perú, hasta ahora, hasta hoy en día, ha sido Alan García. Bueno, para ser presidente se necesita ser peruano por nacimiento. Profesora, ¿y si es peruano de opción, es decir, alguien llegó de otro país y luego pidió ser nacionalizado peruano, cumplió la mínima cantidad de años viviendo en el Perú, tiene una economía solventable? No, tiene que ser ni bien por un padre o una madre peruana también que fue inscrito dentro de sus primeros años de vida. Recuerda los tipos de nacionalidad, ¿ah? Recuerda, ya nacimiento. Entonces, un extranjero que llegue, aún así se case con otra persona, no puede ser considerado como peruano de nacimiento. No puede. Profesora, ¿y si es un hijo de un venezolano que llegó desde los 5 años hasta cumplir los 18 años? Tampoco, tampoco, chicos. Ah, esto de ser nacionalizado por nacimiento, Donald Trump lo ha sacado, ¿no? De Estados Unidos. Ahora, es que lo que quiere evitar es sobre todo la figura de los migrantes. Bueno, nacimiento, tener más de 35 años, una edad donde la capacidad de direccionar decisiones sea mucho mayor y gozar del derecho de sufragio. El presidente es elegido por un sufragio directo que nosotros realizamos. ¿Qué más es la figura del presidente, además del jefe del Poder Ejecutivo, donde se encuentra? También es jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Cuando salen a protestar estas personas, ya hace un buen tiempo atrás, salen a protestar y hay muertes, ¿no? Se sabe que había muertes masivas y la presidenta dice, no, yo no tengo nada que ver, yo no sé. Entonces, eso no podría ser. ¿Por qué? La policía ni las Fuerzas Armadas se dirigen por sí solas. Tiene que ser el presidente quien les ordene. Ah, profesora, pero ella dice que se dijeron por sí solas. No. Cuando uno es jefe de una entidad, toda la responsabilidad recae sobre el jefe. Entonces ahí, por eso dicen que Dina Boluarte tendrá que dar explicaciones. ¿Ya? Explicaciones. Dice que puede estar más adelante acusada por humanidad. Lesa humanidad. Lesa humanidad es, es porque en su gobierno corrieron muertes y ella, bueno, fue parte de ello. Muy bien. ¿Cuántos años, profesora, es presidente? 5 años. No hay reelección. Nos fuimos a un referéndum porque sí había reelección. ¿Por qué crees que Alan García y Alberto Fujimori se fueron en diferentes periodos? Hasta que nosotros fuimos a, fuimos a un referéndum y en el referéndum pusimos que el presidente en el Congreso podía haber reelección. Ya, ok. Es elegido por sufragio directo. ¿Cómo ocurre en el sufragio, profesora? En un primera vuelta, la persona tiene que pasar con la mayoría simple, que es el 50% más uno. En una segunda vuelta, y es muy poco probable, ¿por qué? Porque se presentan 13 listas, 12 listas. Entonces, los votos se van dividiendo. Por eso pasan con un 30, un 20% por ahí dividiéndose. En una segunda vuelta, ahí sí va a ser un poco más factible que pase el 50% más uno. No, ahí sí es un poco más factible. Muy bien.
Si ninguno, ajá, si ninguno entonces hay primera vuelta, si no tienen el voto mayoritario, que es la mayoría simple, pasan a la segunda vuelta. Perfecto. Ah, ¿qué figura tiene el presidente? Ya. Profesor, ¿el presidente puede renunciar? Sí puede renunciar. El presidente puede renunciar. Puede también destituirse al presidente por muerte, es más que evidente, ¿no? Puede ser por su renuncia o también podría ser vacado por incapacidad moral. Incapacidad moral o física. O sea, ¿qué es eso de incapacidad moral o física? Física no es pues porque ha habido una mutación de sus miembros, sino estamos hablando de un deterioro mental, ya, de un deterioro mental. O sea, no, ni siquiera un deterioro mental, así fue constituido en primer momento cuando se pensó en incapacidad moral, pero luego fue entendido por acciones éticas. Entonces fue bueno, fue contextualizado realmente. Hoy en día la incapacidad moral es más por cuestiones éticas, que más que por discapacidad. Por ejemplo, Kuczynski tenía 82 años, me parece, 83, ingresa y él de repente podía tener lagunas mentales por la edad misma, entonces ahí sí podía aplicarse vacancia. Esa era una verdadera incapacidad moral. Bueno, pero a Kuczynski sí lo incapacitaron o lo vacaron por incapacidad moral porque tuvo una conversación con el hijo de Fujimori, Kenji, para bueno, Kenji decía que le iba a trabajar, le iba a dejar trabajar tranquilo, mientras que si en caso él, que es una de sus funciones, daba amnistía a su padre, o sea, la condonaba la pena a su padre. O también podría ser por destitución. ¿Cuándo el presidente podría ser destituido, profesora? Puede ser a través de estas infracciones. ¿Cuáles son las infracciones para sacar al presidente o destituir? El artículo 117 de la Constitución dice lo siguiente. El artículo 117 dice, si el presidente hay una acción de traición a la patria, lo sacamos, lo destituimos. Si el presidente impide las elecciones, también, porque el presidente es quien tiene que mandar a las elecciones. Si el presidente disuelve el Congreso sin razón, también puede ser destituido. Ojo, estamos hablando de destituido más no de vacancia. La vacancia tiene otra figura por incapacidad. ¿Ah? Profesor, el presidente no puede disolver el Congreso. Yo creía que sí, sí puede, sino que el Congreso tiene que negarle su voto de confianza de su gabinete de trabajo. El presidente es quien manda por a dedo, en realidad, una lista de los quienes van, de quienes lo van a acompañar en el Ejecutivo. Manda la lista y el Congreso evalúa, claro, la trayectoria de vida y dice no. Manda nuevamente, bueno, o profesora, ¿qué pasa si al premier o al primer ministro le bajan el dedo? El presidente tendrá que volver a presentar la cartera completa, nuevamente la cartera. Entonces el Congreso nuevamente lo observa y dice no, de nuevo, segunda vez. Ya, en ese momento el presidente podrá pedir el cierre del Congreso. En ese momento el presidente recién sí puede, pero si en caso de la primera, que le rechacen la primera y pide disolver el Congreso, no se podría. No se podría, incluso lo van a vacar. Es lo que sucedió con Castillo. Castillo manda cerrar el Congreso cuando no había razón alguna. Por eso lo destituyen a Castillo y sube Dina Boluarte al poder, la segunda en cargo. También por impedir su reunión o los del Jurado Nacional de Elecciones. Si no manda a elecciones y si pone trabas al Jurado Nacional de Elecciones, entonces por esos motivos puede ser destituido. Puede ser destituido entonces. Entonces, es una figura. Ah, me está olvidando. Profesora, ¿por qué más? Hay una razón que me estaba olvidando mencionar. O sea, yo escuché que la vacancia también podría ser si el presidente sale sin permiso. Sí, aquí me olvidé de mencionarlo. Salir sin el permiso es grave, es una vacancia. Parece que Dina hizo eso y por eso ahora está en investigación. Ahí está.
Ya, a ver, le estaba diciendo, les estaba diciendo de ya, salir sin permiso, te lo está diciendo, ¿no? Entonces, ¿es un acto grave? Sí, es un acto grave. Sí, definitivamente es un acto grave que implicaría entonces la vacancia del presidente. Muy bien. Estas son las funciones del presidente. El presidente tiene la figura como jefe de Estado. Primer cargo, el presidente es jefe de Estado. Segundo cargo, es jefe del Poder Ejecutivo. Dos cargos, incluso hasta tres, porque recuerdan, o bueno, cuatro. Recuerdan que es también jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de la Policía Nacional. Entonces tiene como cuatro cargos. El presidente tiene mucha... em, si algo va mal, el presidente es el primero quien va a ser acusado. Tener un cargo. Bueno, la figura de jefe de Estado es más de representatividad, más representativo, más protocolar. Por ejemplo, uno es cumplir y hacer cumplir la constitución política. Perfecto. Representar al Estado dentro y fuera. Representar. Velar por el orden interno y la seguridad al exterior. Exterior, representar. Convocar elecciones. Bueno, ese es uno de los llamados que hace como representante. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Muy bien. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Conceder indultos, te decía justo. Pero ¿sabes qué es el indulto? El indulto es el perdón al 100% de la pena impuesta. O si no, también se puede sustituir la pena por otra de menor grado. Y eso es lo que quería hacer Kenji. Kenji para su padre era conversar, le estaban poniendo trabas a Vizcarra, disculpen, a Kuczynski, y va y le dice, bueno, Kuczynski, nos te vamos a ayudar, pero libera a mi padre. Bueno, a Kenji también ay, lo sancionaron también a Kenji, el Congreso, claro. Y por eso es vacado por incapacidad moral, Kuczynski. Había otros secretos más que al parecer se conocían, y él temblaba por eso. Bueno, indultos, entonces. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones judiciales también es el papel de jefe de Estado. Presidir, ahí está como jefe, ¿no? Al sistema de las Fuerzas Armadas y a la PNP y declarar la guerra y firmar la paz. Representa todo, prácticamente todo lo que les he dicho, chicos, es a nivel representativo. Es a nivel representativo. Ya, es a nivel representativo. Ahora, como jefe del Poder Ejecutivo. Como jefe del Poder Ejecutivo, dirige y aprueba la política general. Aquí es más una función de legislador. Dirige y aprueba la política general del gobierno. Es que el presidente, bueno, acá todavía he puesto a Castillo, el presidente ingresa con un plan de gobierno. Cuando se va a mandar a elecciones, él dice, este es mi plan de gobierno, todos los ciudadanos lo evaluamos y, uy, si puede ser o no puede ser. Otros lo utópico lo ven como cierto, como ya si fuese una promesa, pero muchas veces no se cumple. Bueno, entra con su plan de gobierno y su gabinete de ministros es el que tiene que hacer efectivo ese plan de gobierno. Pero no puede ser efectivo si los congresistas no hacen leyes o no aprueban leyes que vaya de acuerdo al plan de gobierno. Esa es una de las primeras trabas. Por eso es que las personas no entienden. Las personas a veces dicen, pero el presidente tiene que cumplir su plan de gobierno, pero sin embargo el Congreso es el que está poniendo las trabas. No se puede. Ejercer el derecho de iniciativa legislativa. Profesora, ¿qué es iniciativa legislativa? Es porque el presidente y el Poder Ejecutivo, como los ministros, pueden proponer leyes. Tienen incluso sus tipos de leyes. Observar y promulgar las leyes aprobadas del Congreso. Sí, claro. Les dije, cuando hay una propuesta de ley, o bueno, cuando los congresistas ya votaron, siempre todas las leyes se lo dan al presidente. Y le dicen, oye, presidente, promúlgalo. El presidente lo único que hace es canalizarlo y mandarlo al peruano, diario oficial. Pero, pero,
el presidente puede leerlo y puede decir, oye, congresistas, esto de acá me parece que se han olvidado o esto podría ser así. Lo observa. Y los congresistas tienen una cantidad de días para levantar esas observaciones, se lo vuelve a mandar al presidente y este ya no hay otra cosa más que promulgar. Recuerden la clase pasada, si el presidente no promulga la ley, puede ser reemplazado por la comisión permanente del Congreso. También administra la hacienda pública. Pues ahora, ¿qué es la hacienda pública? La hacienda pública es donde están toda la planificación recaudada en tributos, tanto los ingresos de los gastos, los ingresos, tanto los ingresos como también los gastos. Todo el dinero del Perú está en esa hacienda pública. Dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia. Dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia. Entonces, estas medidas extraordinarias, hay un tipo de leyes que les decía, el Poder Ejecutivo puede hacerlo, y ese tipo es de los llamados decretos de urgencia, para los decretos de urgencia. ¿Bien? Decretos de urgencia. O también puede ser nombrar o remover a quienes ejerzan altos cargos, quienes hayan incumplido con algunas cosas, ¿no? También lo puede hacer el presidente. ¿Está? Ahí, bueno, acá te hablaba un poquito más del plan. ¿Ves? Aunque creo que ustedes no lo llegan a escuchar. Sí, bueno, era un ejemplito, sobre todo cuando el presidente ingresa con su plan de gobierno y este plan es frustrado, porque acá lo va a pasar sus, ahí está, ¿ven? Ven, por ejemplo, un plan que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ¿Quién lo refuerza? Lo va a reforzar el ministro que es de esa, que es especialista en esa materia. Entonces, el ministro va a querer ayuda del legislativo, ¿no? Eh, Ahorita Sedapal también pide ayuda, pide consulta a Sedapal, pero es el legislativo quien tiene que aprobar. Si no, no va a poder ser. Incluso todos los del Ejecutivo empiezan a entrar en comunicación para hacer cumplir la ley. La ley, disculpen, el plan de gobierno del presidente. Pasamos ahora al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros está formado, me parece que sí los dije, por 18 ministerios, ¿sí? Ese Consejo de Ministros son nombrados por el presidente y son cargos de confianza. Claro, un presidente tiene que entrar con personas capacitadas, se supone, porque en un principio cuando Pedro Castillo ingresa, en sin primera propuesta, pone a personas, pero un buen perfil. El Congreso lo saca. No, no le damos. Al siguiente también, y eso también no hay que observarlo. Entonces, pero ya no le quedaba de otra y comienza a colocar gente que no tenía nada de experiencia. Incluso fue un caso muy cercano de la universidad, un colega mío, este, que coloca a una persona con bachiller, sin título, sin colegiatura por ende, sin experiencia en materia ambiental como ministro del ambiente. Fue algo jaladísimo de los pelos, porque la persona solo, incluso salió por noticias, solo tenía experiencia como docente, o sea, y docente de primaria. Entonces, no encajaba para nada, eran solamente manotazos de ahogado, y ese era uno de los grandes problemas. Es presidido por el presidente del Consejo de Ministros. Ah, ya. ¿Quién tiene, profesora, la representatividad, la representación del Consejo de Ministros? El presidente del Consejo de Ministros. Así como hay un presidente del Congreso, también hay un presidente del Consejo de Ministros. ¿No? Hay un presidente del Consejo de Ministros. Muy bien. Corresponde al presidente de la República presidirlo como lo convoca, cuando lo convoca o asiste. El presidente por ahí puede ser que esté visitando el Ejecutivo. Cuando visita el Consejo de Ministros, va y puede presidir la mesa, o bueno, debe presidir la mesa. O si no, cuando asiste a las sesiones por decisión propia o cuando le invitan, también lo preside. Tiene a cargo la dirección y la gestión de los servicios públicos. Todos los servicios públicos básicamente se encuentran aquí en el Consejo de Ministros. Ya, dentro de los ministerios, profesora, no. Hay oficinas especializadas para eso. Y también te lo voy a mencionar en unos momentos. Las atribuciones. El Consejo de Ministros
puede aprobar los proyectos de ley que el presidente va a enviar al Congreso. Puede iniciar solo del presidente la iniciativa legislativa. Y claro, el presidente no puede enviarlo directamente al Congreso, sino tiene que decirle, ministros, ¿está bien o no? Los ministros con su experiencia lo evaluarán y dirán, sí, puede ir o lo ajustamos aquí y lo enviamos al Congreso. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el presidente. Entonces, ellos van a votación también, al igual que el Congreso, y al final refrenda, el presidente del Consejo de Ministros firma o refrenda el acuerdo, lo firma, ya sea un decreto legislativo o decreto de urgencia. Puede también adoptar decisiones sobre asuntos de interés público. El Consejo de Ministros en realidad es una buena fortaleza a diferencia del Poder Legislativo, porque recuerda que la presidencia del no, el Consejo de Ministros son personas preparadas. En cambio, para ser congresista no necesitas tener mayor preparación, ni siquiera estudios avanzados. Bien, el presidente del Consejo de Ministros, no sé si habrá cambiado, chicos, de repente han cambiado, como es muy cambiante. Aparte, bueno, sí, pues no se sabe, se renuncian también. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros, ya saben que representa al Consejo de Ministros. ¿Dónde se encuentra, profesor? ¿En qué ministerio? El ministerio de él es la PCM. ¿Dónde está el presidente del Consejo de Ministros? En la PCM. Ese es un ministerio. Entonces, ¿de qué se encarga? De coordinar los asuntos, la coordinación de políticas nacionales a nivel sectorial o específico o entre sectores. También coordina las relaciones de los demás poderes. Lo que hace el presidente del consejo es que funcione, camine bien las ideas, que las ideas estén engranadas unas con otras. Entonces, em, también es conocido como el portavoz del gobierno. También es conocido como el premier. Entonces, coordina las funciones de los demás ministerios también está. Entonces, sirve muchísimo su firma, recuerden, para algunos actos de iniciativa legislativa. Normas del Poder Ejecutivo. Tres tipos de leyes que pueden emitir el legislativo. Diferencias entre uno y otro. Las diferencias son el decreto de urgencia, también conocido como DU, es de característica extraordinaria cuando hay situaciones emergentes realmente. Por ejemplo, los decretos de urgencia solo va a ir en materia económico-financiera. Económico-financiero. Un ejemplo, esto fue cuando se dio el COVID, o la COVID, disculpe, sale el decreto de urgencia que dicta medidas complementarias para reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria para la atención de la emergencia producida por la COVID-2019. La COVID-19. Entonces, profesora, ¿tiene que ver con temas económico-financieros? Sí, porque si la población enferma más, ¿quién lo va a asistir? El Estado. Pues prefiero yo invertir ahora, que hay unos cuantos que están pasando por este contagio, a que luego se nos escape de las manos. Por eso mandan el decreto de urgencia. La norma tiene un rango de ley, un rango de ley. ¿Quién, profesora, lo puede proponer? El presidente. El presidente lo propone. Lo propone, lo lleva al Consejo de Ministros, los ministros le dan su visto bueno y pasa al Congreso. Profesora, ¿necesita permiso del Congreso? No, en realidad no necesita permiso del Congreso. Claro, el Congreso le da un visto bueno, pero en realidad sale inmediatamente sin necesidad de tener aprobación del Congreso, pero sí es revisado por el Congreso. He revisado, pero he revisado después de 10 días. Después de 10 días. Luego, decreto legislativo conocido como DL. Esto tiene una característica temporal, solo es por cierta cantidad de días o meses. Trata para legislar algo en específico. Algo en específico. Profesora, ¿requiere autorización del Congreso? Sí, requiere autorización del Congreso. Así requiere. Entonces,
Dijimos que es de una característica temporal. Si dice, este decreto legislativo tendrá vigencia los 30 días del mes de enero, ya solo durará ese tiempo. Eh, no puede darse ningún cambio a nivel de constitucional, ni de ley orgánica, ni nada que tenga que ver con una ley que emite el Congreso. Nada que tiene que ver. Además, es alguna materia en específico. Por ejemplo, el decreto legislativo que modifica la ley de impuesto de la renta y otras disposiciones. Entonces, justo también salió que el decreto, del decreto legislativo ahora último, de que el impuesto a la renta será de tanto, no recuerdo cuánto decía, el impuesto a la renta será del 8%, bueno, la distribución, ¿no? De tanto para tales sectores hasta el 2026. Ay, es un decreto legislativo porque me dices hasta, profesora, me da un tiempo límite. Eso es decreto legislativo. Lo aprobó el Congreso, lo aprueba, tiene que autorizarlo el Congreso. El decreto de urgencia no necesita la autorización del Congreso. Decreto supremo, profesora, tampoco necesita autorización del Congreso. El decreto supremo, gracias que existe el decreto supremo realmente. ¿Por qué? Porque reglamenta la ley. ¿Qué es eso de reglamenta? Acá voy a colocarlo en el decreto supremo. Estamos hablando del decreto supremo, no requiere autorización del Congreso. ¿Por qué gracias a que existe el decreto, profesor? Porque es el que reglamenta la ley. La ley no puede funcionar si no existe reglamento. Por más que el Congreso haya creado la ley, no puede entrar en aplicación si no hay reglamento. ¿Por eso qué es reglamento? La ley puede decir, a partir de ahora, a partir de ahora vamos a realizar construcciones con material de calizo, por ejemplo. Ya, entonces, si me dices esto, ley, pero yo no sé cómo hacerlo. ¿Cuáles son los mínimos, los máximos? Eso de ahí, esos datos, esa información es el reglamento. Número uno, utiliza material de tanto por tanto. Número dos, para el pegamento, tanto. Tres, recomendar. Esto de aquí me da la aplicación de la ley. ¿Y por qué dice que felizmente, profesor, hacen el reglamento los decretos supremos y el ejecutivo? Porque los congresistas, si bien es cierto, tienen tres asesores chicos que no, que ganan, no sé si habrá subido, pero más o menos estaban cada uno con 10.000 soles de sueldo. Estos asesores no necesariamente son conocedores de la materia. Si es un congresista responsable, sí llevará a trabajar con él a persona que domine. Pero ya sabemos qué tipo de personas jalan el Congreso ahora por el último escándalo que hubo. Bueno, el Congreso no necesariamente son conocedores de un tema, pero sin embargo sacan leyes sin saber ni dónde están parados. Quienes tienen que hacer posible o aterrizar la ley es el Consejo de Ministros, que se supone donde se encuentran las personas preparadas. Se supone. Entonces, el Consejo de Ministros lo que va a hacer es darle forma a lo que los congresistas elaboran. Imagínate si los reglamentos serían hechos por los congresistas, estaría todo pero de cabeza. Y la ley no puede entrar en aplicación, ejecución, si no existe reglamento, chicos. Profesora, pero a pesar de que ya se aprobó, a pesar de que se aprobó, no puede ejecutarse si no existe decreto supremo o reglamento de esa ley. Es mentir, a veces cuando tú desconoces temas legales, te pueden decir, pero existe, recuerda también la clase pasada. Pero existe su proyecto, claro, su proyecto del reglamento, incluso te dice o proyecto de ley. No, el proyecto sigue sin aprobación. Recién se puede ejecutar o se puede tomar en cuenta una vez que se encuentra publicado debidamente y desde ahí entre en vigencia. Si tú, por desentendimiento, haces caso por una mala guía,
Porque hay personas así que a veces aprovechan el desconocimiento de otras para perderte. Entonces tú tienes que saber si hay ley, pero no hay reglamento. Profesora, proyecto de ley. No es ley. No es ley. Ok, a veces en la web sí está, a veces hay proyectos de ley, pero a veces las personas dicen, ah, no, ya tiene proyecto de ley. No, el proyecto de ley es simplemente que lo han visto y están de acuerdo, pero no ha sido nunca publicado. Ya, ok, entonces el decreto, ahí está. Dijimos, decreto de urgencia, decreto legislativo y el decreto supremo. Repasando un poco más, decreto de urgencia para situaciones extraordinarias, para plantear medidas extraordinarias ante situaciones extremas, siempre y cuando no traten de, o van a afectar de manera económico y financiera. Esos son los conocidos decretos de urgencia. Bien, decreto de urgencia. ¿Quién lo puede hacer pasar? El presidente, pero necesita que el Consejo de Ministros le dé el ok para recién mandarlo a publicar, porque esto de acá no necesita que el Congreso le apruebe. Decreto legislativo dijimos que solo es por un tiempo, no es para siempre. El decreto legislativo es para una materia en específico, en específico. El decreto supremo son las reglamentaciones. Ah, ya, el decreto legislativo, profesora, necesita aprobación del Congreso. Este sí. El decreto de urgencia no, ni el decreto supremo. Ambos no necesitan aprobación del Congreso y de los tres, bueno, en realidad los tres son importantes, chicos, pero recuerda que sin un reglamento la ley no puede entrar o no puede aplicarse, simplemente, ¿no? No puede aplicar. Entra en vigencia, pero no puede tener su aplicación. ¿Cuántos ministerios tenemos? 18 te indiqué. Ahí tiene Ministerio de Construcción y Vivienda, Ministerio de Turismo, Trabajo, Transporte y Comunicaciones, Salud, Cultura, Agricultura, de Poblaciones, MIDIS, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MINEM de Energía y Minas, Finanzas, Ambiente, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Justicia, de Defensa, de la Producción, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, disculpen acá, Ministerio de Población Ministerio de la Mujer y Población, acá está MIMP, y Ministerio de la Educación. Ahí está. Todos estos mm, forman los 18 ministerios. Cada uno de ellos tiene un representante, un ministro. Y es necesario que ese ministro tenga experiencia vasta, comprobada también en esa materia, solo en esa materia. Y finalmente hablaremos, chicos, de las entidades del Poder Ejecutivo. Además de los ministerios de los 18, también tienen algunos servicios. ¿Recuerdan cuando les dije que el Consejo de Ministros también administra servicios? Ya. Este está adscrito o está dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM. ¿Qué tipos existen? Órganos públicos ejecutores y órganos públicos especializados. Profesora, ejecutores es quien lo hace, ¿ya? Especializados, quien asesora, más o menos, más o menos. Ya, bueno, ejecutar, por ejemplo, hay 38 órganos públicos ejecutores, como Biblioteca Nacional del Perú, la Superintendencia de Bienes Nacionales, el Instituto Geofísico del Perú, Proinversión y más. Son actividades necesarias para implementar la política de Estado. Son las actividades necesarias para las políticas de Estado. Y los órganos públicos especializados se encargan de regular, se encargan de supervisar. Y estos también se dividen en dos, reguladores y técnicos especializados. Los reguladores, su mismo nombre lo dice, se encarga de supervisar, se encarga de regular actividades específicas, ¿como cuáles? ¿Quién crees que regula el sector de energía y minas? O Sinermin. Pues el Ministerio de Minas, disculpe, MINEM. No, es el que regula, es el OSINERMIN. No te confundas ministerio con regulador. ¿Quién les da proceso? ¿Quién supervisa? OSINERMIN. OSITRAN, que es el organismo de transporte. El organismo de transporte.
¿Quién creen ustedes que supervisa al transporte de uso público? Ocitran. A veces las combis informales o a veces los vehículos informales que recogen pasajeros, entonces no te quieren cobrar medio pasaje. Tú de frente le dices, no, no hay problema, señor, un ratito, o si no empiezas a grabar y le dices, bueno, no se preocupe, yo le voy a pagar, pero voy a tomar la placa y voy a poner mi queja en ATU. ¿Ya? ATU. En ATU es donde se regulan, donde se plantean las quejas sobre ciertas líneas y te vas a dar cuenta que esas líneas incluso hasta son piratas, o sea, no existen dentro del sistema regulador y entrarán en persecución. O Citran, ¿no? Citran, transporte. O ATU que está dentro del transporte, del transporte urbano, incluso, pues ATU. Administración de Transporte Urbano, ese es ATU. OCITEL de Telecomunicaciones, organismo regulador de las telecomunicaciones. SUNAS de agua y saneamiento, regulador. Entonces, los reguladores son los que te dicen, los que te dan los parámetros, tienes que hacerlo así, de esta forma. Mientras que los técnicos especializados brindan consultas, asesorías expertas. Uno de ellos, como un organismo técnico especializado, es el tema de finanzas, de tributos, SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. SUNARP tiene que ver con Superintendencia Nacional de Registros Públicos. ¿Tu propiedad dónde va a ir registrada? La Autoridad Nacional del Agua es como especializado. El Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Quién creen que nos brindan los censos? INDECOPI, Instituto de la Competencia de la Producción de la Propiedad, la competencia y la protección de la propiedad intelectual. CONCITE, que tiene Ciencia y Tecnología. El Instituto, el IPD, el Instituto de Transporte. Y así hay más, pues son como 14. No, ahí solamente hay 8. Esos son los organismos públicos especializados. Bueno, hasta aquí, chicos, todo esto es lo que podremos hablar del poder ejecutivo. Si no conocías alguno de estos aspectos, ahora sí, de repente lo vas a tener un poco más claro o por lo menos recordarás. Muy bien, vamos a resolver los ejercicios. Los ejercicios para ya terminar, de repente el tiempo nos va a ganar, chicos. Vamos con el primer ejercicio, entonces. El primer ejercicio. Luego de culminadas las elecciones presidenciales, los primeros resultados oficiales a boca de urna que incluyen el total de votos emitidos, o sea, boca de urna es es un conteo rápido. Conteo rápido. Las encuestadoras lo hacen, pero ¿gracias a quién? A la OMPE. Claro, la OMPE lo tiene oficial, ¿no? Indican como ganador a uno de los candidatos con solo 45, con un sólido 45%. Horas más tarde, la proyección de conteo rápido solo con votos válidos tiene como candidato con 51. El conteo rápido no es nada preciso. Cuando hacen el conteo oficial, nunca es menos, es más, chicos. Siempre es más, el conteo oficial. Por ahí de un decimal de repente, ¿no? Pero siempre es más. Nunca se pueden asegurar en el conteo rápido de dar una cifra mayor, incluso lo dan a menos. Bueno, tomando en cuenta el conteo rápido y la proyección, o sea, si se mantiene el 51.5, podemos asegurar que el candidato aparece como primero en el conteo ganará a la primera vuelta. El candidato que aparece como primero en el conteo ganará, ese es lo más correcto, ¿no? La mayoría simple. ¿Cuál es la mayoría simple? El 50% más 1. Y es raro en primera vuelta, te dije. Si esto pasa en primera vuelta, ganará. B, tendrá que hacer segunda vuelta. ¿Por qué? Si ya está con la mayoría simple. El voto emitido es inferior al voto válido en 6.5%. No sé de dónde salió esto, pero no es. La segunda vuelta se tendría que realizar en los próximos 30 días. Tampoco, ¿no? El Congreso tendrá que ratificar al presidente de la República. O sea, el Congreso tendrá que ratificar al presidente de la República. O sea, es decir, celebrar. Bueno, pero ¿a cuál presidente de la República? No, bueno, esta pregunta, el Congreso tendrá que ratificar al presidente de la República, si es que gana, pero tampoco el Congreso no es su labor eso, no es su función ratificar, ahí está mejor.
La función del Congreso no es ratificar al presidente, por si acaso. Ya. Uno es la A. La A. Vamos con el ejercicio número 2. Según la Constitución Política, el presidente de la República no solo es el jefe de Estado, sino también tiene prerrogativa de ser jefe de gobierno. Teniendo en cuenta estas consideraciones, marque la alternativa correcta respecto a sus funciones como, ahí está, jefe de gobierno, ok. Dijimos que jefe de Estado es representativo y jefe de gobierno es más como legislar, legislar. Uno, representar al país dentro y fuera. Representar ya estuvo mal. Eso es como jefe de Estado. Dirigir las relaciones internacionales. Eso es representación. También figura. Promulgar y observar leyes. Eso es como legislador, ¿no? Jefe de Estado, sí. Dirigir la hacienda pública. Ah, ya. Asuntos más políticos también. Aquí incluye más asuntos políticos. Eso también es dirigir la hacienda. Recuerda que la hacienda pública es todo, ya, todo el dinero que tiene el Estado. Todo el dinero, aún así sea de los ingresos en tributos y de los gastos, todo lo que queda. Eso es hacienda pública. ¿Cuál es la respuesta? La clave es la letra C. 3 y 4 fueron verdaderos. 3 y 4. 3. El Ejecutivo pretende legislar sobre materia de seguridad ciudadana. Me está diciendo sobre qué materia. Y orden interno. Para ello se han tenido que transferir facultades propias del Congreso de la República de manera específica y dentro, ahí está, de un plazo determinado. Suficiente, ya no necesito, a ver, por si acaso voy a leer. De esta manera, el presidente de la República, el primer ministro y el ministro del sector involucrado implementan un paquete de medidas. ¿Qué tipo de normativa utilizarán para poder ejecutar su propuesta? Ah, ya estuvo. ¿Cuál es el de plazo determinado? El decreto Recuerda que es decreto de urgencia, decreto legislativo y decreto supremo. El decreto legislativo es el que tiene un plazo determinado. Decreto de urgencia en materia financiero-económico y decreto supremo son los reglamentos. No te vayas a olvidar, es decreto legislativo. Decreto legislativo. Y viene el último, ya para cerrar, chicos. Luego de su presentación ante el Congreso de la República, el flamante premier o primer ministro no recibió el voto de confianza del Pleno del Legislativo. En el Pleno del Legislativo, es decir, la votación de los 130 congresistas. Hoy en día va a ser, bueno, en estas próximas elecciones van a ser 190, chicos. Con esto, porque es bicameralia. Con esto, el gabinete entra en crisis, claro, porque se da de baja todo el gabinete. Y lo que sigue para el presidente del Consejo de Ministros es, a ver, ¿qué dice el presidente del Consejo de Ministros que no fue aprobado, que no le dieron su voto de confianza? Dice, iniciar el proceso de disolución del Parlamento. O sea, el presidente del Congreso o el premier puede disolver el Congreso. El presidente de ministros, disculpen, el presidente del Consejo de Ministros o el premier puede disolver el Congreso. No, esa es función del presidente y en casos que indica la Constitución. Volver a plantear una nueva cuestión de confianza, eso le corresponde al presidente. El presidente volverá a presentar a toda su plancha y en un plazo de 60 días, 2 meses. Poner a su cargo a disposición ante el presidente. Claro, poner su cargo a disposición, porque es decir, no te contratan a ti y tú vas a reclamar, no se puede. Pues simplemente decir gracias por su confianza, señor presidente, pero me paso a retirar, ¿no? Plantear una acción ante el Tribunal Constitucional, o sea, decir, reclamar, no. Solicitar al presidente de la República su ratificación inmediata, es decir, tiene que obligar al presidente, tampoco. Entonces, la alternativa correcta es únicamente poner su cargo a disposición ante el presidente de la República, ¿no? Entonces, decir, pues, señor presidente, gracias, pero yo no puedo hacer nada porque no me aprobaron. Listo, chicos. Estas son las claves de la semana. Eso sería, entonces, todo para geografía y cívica. Espero que haya sido se haya comprendido los dos temas que hemos tratado el día de hoy. Eso sería conmigo todo, chicos. Doy paso a su siguiente, bueno, su receso y luego a su siguiente profesor. Cuídense, chicos, que pasen buena tarde. Nos reencontramos la próxima semana. Chao, chao. Gracias.